Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de C++. Estamos viendo el tema de los punteros. Y en este vídeo vamos a ver qué es esto de pasar punteros por parámetro y cómo trabaja de manera muy similar al paso por referencia, ¿no?, de parámetros que ya hemos visto en vídeos anteriores. Así que vamos a hablar de ello. Bien, antes de nada, ya sabemos lo que es pasar parámetros a una función porque lo hemos visto evidentemente, y también sabemos lo que es un puntero, también sabemos lo que es desreferenciar un puntero. Si no sabéis de lo que estoy hablando, echar un vistazo a vídeos anteriores porque todo eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿en qué casos a la hora de programar en C++ me voy a ver obligado o voy a tener la necesidad de pasar punteros por parámetro a una función? Bueno, pues muchos casos, ¿no? El primero de ellos es cuando quieres modificar directamente la variable original, pero sin tener que retornar, que la función retorne un valor y asignar ese valor a otra variable y sin tener que hacer copias. Esto es muy importante, ¿no? Si recordáis, cuando hablamos en el curso de paso de parámetro por valor versus paso de parámetro por referencia, cuando hablábamos del paso de parámetro por referencia, pues yo hacía hincapié en esto, ¿no?, en lo importante que era pasar algo por referencia para no tener que hacer copias. Bueno, pues el paso de un puntero por parámetro va a permitir lo mismo en ese sentido. No tener que hacer copias, con lo cual os podéis imaginar que para estructuras grandes pues es ideal, ¿no? Si quieres, por ejemplo, trabajar con una lista enorme dentro de una función, bueno, pues en vez de pasarlo por valor, que tendrías que hacer una copia en memoria en tiempo de ejecución, lo pasas por parámetro, el puntero, y no es necesario hacer copia, es mucho más eficiente, ¿no? Es lo que nos lleva al segundo caso de uso, cuando quieras trabajar con grandes datos, lo que decía hace un instante. Bueno, pues si quieres trabajar de forma eficiente, pues el paso de puntero por parámetro es ideal. Esto puede ser, por ejemplo, cuando trabajes con arrays y con cadenas. El trabajo con arrays y cadenas a la hora de programar es muy frecuente, ¿no? También vimos, cuando estuvimos hablando de los arrays, que los arrays y los punteros, recientemente además, pues vimos que los arrays por defecto se pasan como punteros a sus primeros elementos. Entonces, pues esto hace que trabajar con ellos pues sea muy eficiente. Y, sobre todo, a la hora de gestionar la memoria de forma dinámica. Y aquí pues tenemos que recordar lo que mencionábamos al principio del curso, que C++ es un lenguaje de programación ideal para el trabajo a bajo nivel, y que esto nos permitía, o era un lenguaje ideal, para programar sistemas operativos, drivers, controladores y todo este tipo de cosas, ya que el trabajo a bajo nivel es necesario cuando haces estas tareas. Bien, pues el pasar puntero por parámetro va a permitir una gestión dinámica de la memoria. Ya sabéis que a la hora de trabajar con la memoria dinámicamente, pues la podemos asignar con new o con malloc. Podemos liberarla con delete o free, que lo veremos más adelante también. En fin, que en algunos casos es posible que deseemos construir nuestras propias funciones para manejar recursos que asignen, que liberen memoria dinámica para los objetos. Y bueno, pues especialmente si estás construyendo una biblioteca o un framework, pues esto es ideal también, ¿no? Y algo en lo que quiero incidir es en la diferencia que hay entre trabajar con punteros y trabajar con referencias. Me refiero al paso de parámetros. Porque alguien, viendo que no es necesario hacer copias y que sin hacer copias puedo modificar el valor de una variable a través del parámetro, puede pensar que el paso de puntero por parámetro y el paso de un parámetro por referencia viene a ser lo mismo o sirve para lo mismo, y no es exactamente así, ¿no? Como ya vimos en vídeos anteriores, que era el paso de parámetro por referencia, en esta diapositiva que veis en pantalla, pues he intentado plasmar las principales diferencias entre pasar un parámetro por referencia a una función en C++ y pasar un puntero por parámetro. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y evidentemente todo tiene sus casos de uso, ¿no? Por ejemplo, si no vamos a trabajar directamente con memoria, pero queremos evitar tener que realizar copias en tiempo de ejecución de grandes volúmenes de datos, el paso de parámetro por referencia es ideal porque no se trabaja directamente con direcciones de memoria en el código. Entonces eso hace que no haya que desreferenciar punteros y que la sintaxis sea mucho más sencilla, pero claro, tiene por inconveniente
que no permite el trabajar a bajo nivel con la memoria, ¿no? Simplemente es útil el paso de parámetro por referencia cuando quieres pasar a una función un gran volumen de datos por parámetro y de esta forma pues no se hacen copias en memoria. Muy eficiente, más rápido. Sin embargo, trabajar con punteros, pasando los punteros por parámetros a funciones, pues vamos a modificar también el valor de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Pero estamos pasando la dirección de la memoria de la variable y hay que desreferenciar el puntero, es decir, todo lo que son inconvenientes en el paso de parámetro por referencia se convierte en ventaja, ¿no? En el paso de punteros y viceversa. Aquí tendremos que desreferenciar el puntero, claro, eso hace que la sintaxis sea siempre más compleja, más engorrosa y más difícil de leer, ¿verdad? Pero evidentemente, que es de lo que se trata, nos va a permitir trabajar a bajo nivel y trabajar directamente con la memoria. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, aunque yo creo que vosotros mismos lo podríais elaborar. Un ejemplo muy sencillo, como digo, de pues, una función que recibe por parámetro un puntero y cómo ese parámetro va a poder modificar el valor de una variable externa a la función. Vamos a verlo. Bien, pues ya tengo aquí preparado, como siempre, un archivo que he llamado punteros y parámetros. Entonces voy a crear una función, además de la función principal, evidentemente, además de la función main, una función lo más sencilla posible para que se entienda el concepto. Entonces, la función va a ser de tipo void porque no va a devolver nada, no va a haber un return. No necesitamos que la función devuelva un valor y reasignarlo. Vamos a poder modificar ese valor directamente desde la función, así que va a ser void. ¿Cómo llamar a esta función? Pues la voy a llamar cambiar valor, por llamar a la función de alguna forma. Y es aquí cuando va a recibir un puntero. Para que reciba un puntero tenemos que especificar el tipo del puntero, que va a ser de tipo entero. Y a continuación el asterisco, ya sabéis, y el nombre de ese puntero, valor. Pues ya está. Abrimos la llave de la función y la cerramos. Así de sencillo es que una función reciba un puntero por parámetro, ¿no? Ahora bien, ¿cómo trabaja esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que se modifique lo que tenemos almacenado en ese parámetro, en ese puntero, es decir, el valor al que apunta el puntero, lo que vamos a hacer va a ser incrementarlo, pues por ejemplo en 5, pues más igual 5. Recordar el operador de incremento, ya está, simplemente esto. Entonces recordar que aquí al desreferenciar el puntero estamos accediendo al valor almacenado en esa dirección de la memoria, al valor almacenado en la dirección de la memoria, e incrementamos, como digo, desreferenciando el puntero, ese valor almacenado en esa posición de la memoria, pues lo incrementamos en 5. Ya está. Así de sencillo es, ¿no? Entonces aquí en la función main lo que voy a hacer va a ser declarar una variable a la que llamo num y que inicializo en 5 y ahora pues simplemente vamos a mostrar en consola cuánto vale esa variable. ¿Cuál es el valor almacenado en la variable num, ¿no? Muy sencillo. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. Antes de llamar a la función, por ejemplo, para que salga este mensaje en consola, 2 puntos, un espacio, y esto pues a continuación lo concatenamos con el valor almacenado en num y un salto de línea. Así que nada nuevo bajo el sol. Esto pues tiene que imprimir 5 en consola y ya está, ¿no? Ahora bien, lo bueno va a venir aquí, que es lo que pretendo que se entienda. Vamos a llamar a la función, cambiar valor. La función está preparada para recibir un puntero, así que le tenemos que pasar una dirección de memoria. Evidentemente, está preparada para recibir un puntero, pues habrá que pasarle una dirección de la memoria. ¿Qué es lo que se almacenaba en los punteros? Direcciones de memoria, ¿no? Así que aquí lo que vamos a hacer es pasarle ¿el qué? La dirección en la memoria de esa variable. No le vamos a pasar la variable, le vamos a pasar la dirección de la memoria. Para entender bien las diferencias entre el valor y la dirección de la memoria, consultar vídeos anteriores, si es que no lo tenéis claro. Y para pasar la dirección de la memoria, pues símbolo ampersand, nombre de la variable, num. Así que cuando llamemos a esta función, esta dirección de memoria viaja y se almacena en valor. Y como lo tenemos con asterisco, porque se trata de un puntero y aquí lo estamos desreferenciando, pues trabajaremos con el valor almacenada en esta dirección de la memoria. ¿Esto qué ocasiona? Pues ocasiona que vamos a poder manipular este valor, en definitiva, sin necesidad de que se haga una copia en memoria en tiempo de ejecución. Dicho lo cual, con esta variable nos da exactamente igual. Es decir, en términos de eficiencia, da lo mismo. Es simplemente un ejemplo de juguete para que se entienda el concepto y cómo trabaja. Pero cuando aquí
estemos apuntando a una estructura enorme, un objeto enorme, una lista enorme, un array enorme, pues esto adquiere especial importancia, porque en tiempo de ejecución, al contrario de que si estuvieses pasando simplemente la variable por parámetro, pues no vas a tener que hacer una copia. Imagínate que tienes que hacer una copia en tiempo de ejecución de ese objeto enorme, de ese array enorme, de esa lista enorme. Pues ahí es donde pierdes eficiencia. Sin embargo, trabajando con punteros como parámetros de funciones, que lo que hacen es trabajar con direcciones de memoria, y si desreferenciamos con los valores almacenados en esas direcciones de memoria, pues evitamos las copias, ¿no? Hecho esto, pues ahora vamos a poner aquí un cout que diga, por ejemplo, después de llamar a la función, dos puntos, espacio, y esto pues nuevamente lo concatenamos con lo mismo, con lo que tenemos ahora almacenado en la variable num y un salto de línea. Con lo cual, si todo va bien, pues aquí debería de imprimir un 5 y aquí debería de imprimir un 10. Con lo cual se demuestra que estamos modificando el valor almacenada en esta variable, trabajando con su dirección de memoria y sin necesidad de hacer copia de esta variable en tiempo de ejecución para modificar su valor ni nada por el estilo. Si no estuviésemos trabajando con punteros ni con pasos de variables, de parámetros, perdón, por referencia, tendríamos que obtener un return, reasignar eso a otro valor para finalmente cambiar lo que tenemos almacenado en la variable. Esto es mucho más directo, mucho más eficiente. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos como en consola, antes de llamar a la función, el valor de num es 5, después de llamar a la función, el valor de num se ha incrementado y es 10. Bueno, pues un ejemplo sencillísimo, no puede ser más sencillo. Analizarlo detenidamente y mirar cómo se está modificando el valor utilizando punteros por parámetros. Y como decía, tan solo hay que echar la imaginación a volar un poco para vislumbrar la enorme ventaja y la enorme eficiencia que tiene esta forma de trabajar, sobre todo con estructuras grandes. Imaginaos que vamos a pasarle un objeto enorme aquí. Bueno, vamos a pasar la dirección de memoria de un objeto enorme con infinidad de propiedades, infinidad de métodos y vamos a modificar ese objeto. Pues si lo que hacemos es trabajar directamente con direcciones de memoria, genial. Imaginaos que vamos a pasar la dirección de memoria de un array enorme, un array que tiene miles y miles y miles de posiciones y queremos modificar ese array. Bueno, pues si lo hacemos así, mucho más eficiente, no hay que hacer una copia en tiempo de ejecución. Bien, pues nada más, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.